Buenas noches. Comenzamos mesa de redacción hablando del ahorro en la sanidad aragonesa de más de 65 millones de euros debido al incremento del copago en las recetas, a la restricción sanitaria a los extranjeros, al fomento de los fármacos genéricos y a la reducción de la factura farmacéutica. Analizaremos con nuestros invitados los efectos de esta situación y hablaremos además de la política fiscal del gobierno. Esta semana el consejero Saz descartó de nuevo que se grave más a las rentas más altas. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche aquí en esta mesa de redacción Salvador Arenere, presidente de ADEA. Buenas noches, Salvador. Muy buenas noches. José Manuel Alonso, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Paula Barradillo del PAR. Paula, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, el ahorro de más de 65 millones de euros en salud por la aplicación de ese decreto, real decreto del gobierno, que se traduce en una serie de medidas, entre ellas incrementar el copago de las recetas, la restricción sanitaria a extranjeros y la reducción de la factura farmacéutica, unas medidas que no están exentas de críticas y que tienen sus efectos también en el sistema sanitario. Bueno, ¿cómo valoráis estos efectos, este ahorro? Y también si el precio que se ha pagado es demasiado. Salvador. Bueno, yo creo que en principio, conociendo de alguna manera esas cifras y haciendo un análisis previo, al parecer da la sensación de que una parte importante de ese ahorro lo están soportando las farmacias. Y las farmacias, el sector farmacéutico, de alguna manera vienen viendo reducir sus márgenes, su cifra de ventas desde hace tiempo. O sea, algunas de las medidas incluso impulsadas ya por el gobierno anterior, ¿no? Probablemente hay un decalaje. O sea, soporta, yo creo que una parte importante del ahorro, el tema del sector farmacéutico, ¿no? Las farmacias, fundamentalmente, no tanto el sector. Y cómo yo creo que a veces das la sensación como ciudadano desde fuera, da la sensación de que no ha habido un plan, partiendo de la base de que la sanidad, pues yo creo que es uno de los temas, uno de los pilares del estado de bienestar de cualquier país y de España sin lugar a dudas. Da la sensación que como que se van tomando medidas improvisadas. Decir si es mucho o poco esa cifra de ahorro,
en base a que el tema de la farmacia representa un alto porcentaje, probablemente, dado la situación singular de determinados colectivos con los parados, las personas mayores, que sin lugar a dudas viene a agravarles el tener que estar soportando determinado gasto farmacéutico, gasto sanitario, pues al menos yo lo que percibo desde fuera, yo no sé si eso se puede considerar un éxito en el sentido de que hemos ahorrado tanta cifra, si es mucho o es poco, tampoco lo sé si es mucho o poco, pero lo que sí que es cierto es que la sensación a los ciudadanos es de que realmente está agravando determinadas economías domésticas en determinados sectores de manera importante. Pues Manuel, hemos pagado un alto precio por este ahorro en sanidad. Sí, pero es que además yo niego la mayor. En todo sistema y en todo momento, quien maneja el lenguaje maneja cuáles son las sensaciones primeras que se envían a los ciudadanos. Sabemos que tenemos un gobierno acostumbrado a hablar de crecimientos negativos cuando quiere hablar de crecimiento, que habla de movilidad exterior cuando quiere hablar de migración y que habla de ahorro cuando debe hablar de recorte. Planteamos una cuestión muy sencilla, nos van a entender todos los que nos están viendo, una ecuación simple. Gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras fundamentalmente, y antes de que acabase el franquismo, teníamos un sistema sanitario que tenía dos características fundamentales. Era gratuito y era universal. Hoy ni siquiera no es universal y tampoco es gratuito. Luego, evidentemente, en el paso de uno a otro se ha producido un recorte. Que dejen de intentar engañarnos con palabras que tienen determinadas connotaciones positivas y lo que quieren decir es cuestiones, afecciones muy negativas, ¿no? Decía Salvador antes que afecta esto fundamentalmente a las farmacias, al gasto farmacéutico. Claro, sí. Al gasto farmacéutico a través de un copago, en realidad un repago, porque los ciudadanos y ciudadanas pagan su derecho a la salud con sus pagos a la seguridad social y deben de volver a pagar por las medicinas, realmente un repago que afecta a toda la población y de forma mucho mayor a los ancianos, a los jubilados y las jubiladas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque tenemos datos, tenemos muchos datos ya que nos dicen que casi un 20%
21% de los jubilados no coge ya la totalidad de las medicinas que le recetan los médicos y que un 14% han dejado ya de seguir tratamientos crónicos por la imposibilidad de hacer frente a ese pago, que además es previo, se le devuelve y que además se esconde bajo otra cuestión absolutamente perversa. Dicen que es progresivo, pero comienza en las rentas más bajas con un incremento en el copago de 8 euros, que es lo mínimo que deben de pagar. Por lo tanto, las progresividad empieza en 8 euros para la mayor parte de los casos. Si a eso sumamos la exclusión también del término universal, porque dejamos fuera una parte de la población, pero a veces esa población también es la nuestra. Cuando se desplaza a otra comunidad autónoma y tiene problemas en la atención sanitaria porque lo que se ha intensificado es una competencia entre comunidades autónomas por quién consigue más dinero a través de la sanidad, estamos viendo que ya no es ni gratuito ni universal. Si a eso, y ya me permitís con esto acabo, sumamos que miembros de otros países europeos que tienen en su sanidad pública las medicinas gratuitas, cuando vienen a este país se les sirven las medicinas gratuitas, veremos que además hay una absoluta desigualdad patente entre los ciudadanos españoles y los ciudadanos del resto de la comunidad europea. Por lo tanto, por favor, el término ahorro lo quitamos, le llamamos recorte y empezamos a hablar. Paula. Bueno, aunando a lo mejor lo que se ha dicho, yo creo que la reducción del gasto público que está obteniendo el gobierno en la materia sanitaria es bienvenida siempre que se obtenga esa reducción a base de organizar mejor el servicio sanitario, ¿no? Siempre que se haga una más eficaz gestión a base de ahorrar, pues eso, en conseguir sacar el mayor partido posible a los recursos materiales y personales de los que está dotado el Servicio Aragonés de Salud. Pero sí que yo también creo que hay que tener, hay que estar muy vigilante para que esta reducción del gasto público no vaya a redundar en una reducción del derecho que todos los ciudadanos aragoneses que viven en Aragón tienen a la protección a la salud reconocida por la propia Constitución y el mandato constitucional que hay para los poderes públicos de velar por tutelar la salud pública de todos, ¿no? Entonces yo creo que hay que conseguir
llegue a afectarse o a limitarse ese derecho de todos a la salud, en ese sentido, reconocer que esa salud debe de ser universal, debe ser gratuita para todos aquellos que no disponen de recursos para pagársela, y eso es algo que se tiene que salvaguardar sobre todo. Y luego también hay otra cuestión que hay que tener especial cuidado por parte de los gestores, y es que prever que a lo mejor un ahorro en un determinado gasto público, de un ahorro de una determinada cantidad en el gasto público sanitario, puede, sin embargo, convertirse en un gasto mayor si, como consecuencia de que prestemos en algún momento determinado el servicio sanitario de forma defectuosa, pueda conllevar por responsabilidad patrimonial pues unos perjuicios mayores, de los cuales al final el Servicio Sanitario Aragonés tenga que hacerse responsable, ¿no? Como responsabilidad patrimonial que sea obligatorio porque se reconozca judicialmente. Es decir, que hay que valorar todos estos factores bien, ponderarlos y tener mucho cuidado y estar vigilantes de que al final no se afecte al derecho de todos a la protección a la salud. Bueno, uno de los colectivos más críticos con esta modificación en este Real Decreto son las personas mayores, en concreto el Consejo Aragonés de la Tercera Edad dice que hay jubilados españoles y aragoneses que no están comprando los medicamentos porque no pueden adelantar ese incremento del 10% que deben de pagar ahora por los medicamentos, y que hay retrasos a la hora de que la DGA les devuelva. ¿Cómo valoráis esta situación, estos retrasos que se están sucediendo? Bueno, La DGA debería de poner medidas para acelerar estos pagos. yo lo que comentaba anteriormente, que sin lugar a dudas hablaba de ese segmento de la población, la clase pasiva de los jubilados, que sin lugar a dudas están soportando seguro los problemas que tienen los y los nietos, coayudando de una forma importante ese papel que está ejerciendo de colchón ante la crisis. Si encima se les agrava con este tema, yo creo que probablemente cuando se toman decisiones de esto no se toman decisiones analizando cifras y no viendo que detrás hay personas, y que hay personas sobre todo en estados y situaciones distintas, y que no se puede generalizar. Muchas veces se generaliza en exceso la toma de decisiones y no puede ser eso. Se tiene que segmentar, se tiene que analizar qué soporte del problema, la crisis económica del país están soportando
y por supuesto también que a mayor edad, mayor probabilidad de necesitar de fármacos y de atención sanitaria. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso. Y ahí decía Alonso también el tema, yo creo que son otros de los problemas que tiene este país, que no solo es para este tema, el ahorro farmacéutico sanitario, sino que lo es para todo, y es esa dispersión de las 17 comunidades autónomas, que cada una tomando medidas distintas, compitiendo entre ellas, que una saca subasta los medicamentos, que el uno pone copago, que el otro. Estamos hablando de país, de unión de país sanitario, gasolina. Es que es tremendo eso. Yo creo que ahí está. Y ahora está, claro, fijaros que estamos hablando de este tema referido a las personas mayores, cuando está el debate encima de las pensiones, de la reducción de las pensiones, que al final es para volverse loco. Hay que ponerse en la piel de esas personas. Bueno, yo estoy más cerca que algunos, con lo cual me preocupa. Hombre, es preocupante también precisamente que no compren los medicamentos, es decir, que nos estén medicando. Sí, eso es lo que nos están diciendo ahora mismo las estadísticas. Y aparte de eso, ese tema de la sensibilidad es un tema importante. Yo cuando veo algunos de los comunicados del gobierno, en algún caso, en muchos casos, hay una indignación evidente. La hay en mí, pero la hay en otras muchas gentes de mi entorno y de mi alrededor. ¿Cómo puedes salir diciendo que esos 8 euros, algo más de 8 euros, son 4 cafés? Por favor, lo primero, ¿dónde toma usted el café? Y lo segundo, ¿usted cree realmente que puede banalizar de esa manera? Que ya están al límite. Hay personas que No están puedes banalizar de esa manera. Acaba siendo reírte de los ciudadanos, reírte de la ciudadanía, ¿no? No puedes decir, por ejemplo, que, hombre, que en febrero lo ha subido un 1,8%, pero es que ya habías fijado antes esa barrera de los 8 euros y estás teniendo muchos problemas para devolverlos y exiges, en muchos casos, a jubilados y jubiladas llevar un régimen de atención con las recetas, con los documentos, con muchas cosas que no son capaces de llevar, Todo eso dificulta y en todo caso, además, es verdad, aumenta la recaudación y más cosas, liberalizar el precio de los medicamentos significa una competencia que yo dudo, por las experiencias, que rebaje el precio de esos medicamentos. Los va a ir aumentando. 400 medicamentos menos en la cesta
son medicamentos que no serán esenciales, pero que ayudan a mantener la calidad de vida de mucha gente, de nuestros enfermos crónicos o de nuestros mayores. Esos enfermos crónicos están excluidos, pero no todos los 400 medicamentos que han salido de la seguridad social. En realidad, un recorte sobre derechos básicos y elementales, uno más, que contribuye a hacer caer en picado la calidad de vida siempre de los mismos, siempre de los mismos, de aquellos que no llegan a esto. La pregunta que que no hacía es pueden. que haya retrasos en La devolución. la evolución en estos colectivos. Yo creo que eso es tremendo. O sea, Sí, pero hay retrasos en el pago a las farmacias, llevándolas al límite en muchos casos para exigir su cobro. A las farmacias se les dice además que ni se les ocurre dispensar determinados medicamentos porque no recibirán la compensación por los mismos y rompen con la tradición de la relación con los clientes que tenían. Todo eso no es casualidad, todo eso se deriva de un sistema esencialmente injusto. Paula, para terminar y concluir este tema. Sí, yo creo que medidas tan drásticas y duras como esta exige a los gestores políticos que evalúen al poco tiempo de estar en vigor, como ocurre con esta, que evalúen cuáles son los resultados y las consecuencias para este colectivo de la tercera edad, de los pensionistas, que es uno de los colectivos que desde luego tenemos que proteger, que sabemos, como hemos dicho en esta mesa, que están en una situación pues especialmente compleja, primero porque están tirando el carro de mucha de su familia extensa, porque además este colectivo que depende de pensiones, que las pensiones por sí mismas, por naturaleza, pues son reducidas, tienen también están cargando con el hecho de que ha subido todo, ha subido el IBI, ha subido el precio de la luz, ha subido el precio de todo. Es todo esto, este conjunto de cuestiones tienen que ser valoradas y ver cómo está afectando a este colectivo este hecho, si efectivamente se comprueba que está habiendo un menor consumo de medicamentos que son necesarios para la salud, pues quiero decir que yo creo que sí hay una obligación política de replantearse y de evaluar y en su caso replantearse la opción y la oportunidad de la medida. Bueno, vamos a... Sí, sin querer olvidarnos que nos hemos citado un poquito de aquellos a los que excluimos del sistema, a los que lanzamos a las márgenes del sistema y les negamos incluso la atención básica en temas de salud y lógicamente en temas de farmacia, que empiezan a ser
ser cada vez más y que van a constituir una masa de marginados que va a poner en duda las cuestiones básicas, los elementos básicos de las relaciones sociales. Además, en una semana en que hemos conocido también ese informe de la Cruz Roja, ¿no?, que alerta de que casi 200 personas viven en la calle en nuestra ciudad. Mujeres. Sí, en muchos casos ha aumentado el número de mujeres. Bueno, vamos a cambiar de tema, sí, para ir adelantando, si no, se nos come el tiempo el debate. Hablamos ahora de fiscalidad. El gobierno de Aragón insiste en que no va a subir los impuestos y que no gravará más a las rentas más altas, como le pide la oposición. El consejero Saz dijo esta semana que se habían incrementado los ingresos en 22 millones, algo que la oposición no comparte, ya que dicen es debido a la subida del IVA. Bueno, ¿cómo veis esta situación? ¿Creéis que se debe de gravar a las rentas más altas? Salvador. Bueno, yo lo que he leído al consejero que dice que hay un número muy reducido de personas que tienen rentas superiores a 1.000.000 de euros. A mí, de entrada, pues me ha llamado la atención que seamos tan pobres en esta comunidad. Realmente pensaba que estábamos ahí en ese triángulo de mayor generación de riqueza. Debe ser todos de Madrid, Barcelona, de Logroño, de Bilbao, no sé qué, pero aquí estamos muy poquitos. Bueno, este tema es un tema comprometido. Sabemos y asistimos a pues, el último que he oído ha sido declaraciones de una entrevista del seleccionador nacional de fútbol del Bosque, que ha dicho que no le importaría que subieran o algunos de los mayores ricos del mundo mundial, Estados Unidos, que también lo cierto es que probablemente el sistema fiscal que hay en este país se ha quedado un poco desfasado. Yo creo que más que decir, oye, subir a los ricos, yo creo que ese discurso de ricos y pobres habría que sacarlo fuera, porque yo creo que no contribuye a nada. Lo que hay que mirar es si el sistema fiscal es eficiente o no es eficiente. Lo cierto es que, y eso yo lo compruebo ahí en la asociación de directivos, que alguna vez lo he citado, todas las semanas vienen personas que estaban ocupando puestos de alta dirección y que se han quedado sin trabajo, y situaciones de este país. La clase media se está deteriorando bastante, y también la gente que nosotros, yo hace un repaso mental de lo que era la ciudad hace 4, 5, 6 años, determinados empresarios que tenían una posición bollante y que hoy están en situaciones concursales. O sea, tal vez por eso dice que ya solo hay 7 personas que tienen esa rentas superiores al 1.000.000 de euros. O sea, yo lo que simplificaría
de actualizar, de revisar el sistema fiscal en este país. José Manuel. Yo me conformaría con una cuestión: que las rentas del capital pagasen igual que las rentas del trabajo. ¿Sabéis? Que las rentas del capital pagan aproximadamente 5 veces menos que las rentas del trabajo. En estar en torno al 4 al 5%, la media de las rentas del trabajo está por encima del 25 y en muchos casos bastante por encima, ¿no? Solamente con igualar eso, con que aquellas personas que obtienen sus ingresos por la vía de mover capitales, en algunos casos de especular, en otros de obtener rentas importantes, acabasen pagando exactamente el mismo porcentaje que las rentas del trabajo. Eso nos daría una cantidad importante y supondría probablemente la principal y más importante reforma de este país. Yo no pondré en duda, me gustaría saber también cómo se han obtenido esos datos, ¿no? Los pondré en duda. Pero me resulta tan extraño como a Salvador. Yo puedo asegurar aquí que, por ejemplo, un dato que puede ser fehaciente, como el valor catastral de las viviendas en Zaragoza, hay más de 70 y más de 700 que superan ese valor catastral. Con lo cual, pues no lo sé, supongo que deberán de ser muy antiguas, la habrán heredado de sus nobles antepasados del siglo XV y no tendrán Pero entiendo que es la declaración de la renta, ¿no? Ya, claro, pero el problema de la declaración de la renta trae tantos problemas, trae tantos problemas, yo creo que preferiría otras medidas, ¿no? Yo creo que es necesaria una reforma, lo decíamos antes, progresiva, pero de verdad progresiva, que reduzca tajantemente impuestos, tasas, servicios y precios públicos a las rentas bajas, entendidas por aquellas, es muy sencillo, que ganan 1,5 veces, 1,2, 2, hasta 2 veces y media el salario mínimo interprofesional, y eso se ha compensado con la subida en el incremento de algunos de esos precios a las rentas más altas. Lo que no puede ser es que sigamos utilizando el IVA como elemento regulador y como elemento recaudador, porque ese IVA cae sobre todos por igual. Son divertidas las declaraciones del gobierno. Hace poco lo comentábamos antes de entrar, ¿verdad? Esas declaraciones de los ministros de decir: estamos estudiando la posibilidad de subir el IVA reducido al 10%, pero no vamos a tocar el IVA. Pues ya déjese usted de hacer estudios tontos y dedique su tiempo a otras cosas. Bueno, el presidente Rajoy sí que ha dicho que se ha comprometido ante Bruselas a reformar o por lo menos
abrir ese debate y de exigir ese cambio en el sistema tributario. Yo no creo que haya que atacar a las rentas más altas o a lo que sí hay que es recordar, y yo vuelvo a la Carta Magna nuestra, que debe ser nuestra norma de cabecera. En la Constitución española se dice que todos debemos de contribuir al gasto público en proporción a nuestros recursos. Y también se dice que el sistema tributario debe ser igualitario y progresivo. Y simplemente es en esto es en lo que hay que trabajar y profundizar, porque en los últimos años esa progresividad se ha ido perdiendo. Es decir, no se trata de ahora ir contra las rentas más altas, ir a por los que cobran más de 1 millón de euros, que son 7 en Aragón, solo que no saldríamos. No, se trata de establecer la progresividad en todos sus tramos, en todos sus intervalos, y que efectivamente todos contribuyamos en proporción a lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que en eso estoy de acuerdo con el presidente, y creo que eso hay que acometerlo con urgencia. Creo que es necesario hacer eso. Una cosa, como decían en mi pueblo, de hecho son amores y no buenas razones. En los últimos años, e incluyo el Partido Socialista en el gobierno, la pelea, la contienda ha consistido en reducir el número de tramos. Estaremos todos de acuerdo en que a mayor número de tramos, por ejemplo en la renta, mayor capacidad de progresividad existe, es decir, mayor capacidad de seguir ese proceso, ese mandato constitucional que dice que se contribuye en función de tu renta. Pero cuando uno lo rebajaba a 5 tramos, el otro a 4, y después llega el Partido Socialista y a 3, y aún son demasiados, con lo cual, cuanto menos tramos hay, más injusta resulta el reparto de las cargas tributarias. Y aquí, en ningún caso, y bajo ningún concepto, ni en ningún programa electoral de los dos partidos que nos han gobernado en los últimos 30 años, hay ni la más mínima mención a subir esos tramos. Salvador. Sí, no, que lo que estaba comentando antes, yo estoy convencido que cuando uno establece un poco la distribución de rentas altas, clase media, clase baja y tal, el mapa que tenía este país en el 2007, el 2006, comparado con el mapa que tiene hoy, es totalmente distinto. Eso solo ya justifica, yo creo que sobran comentarios, justifica el que haya que hacer una reforma del sistema fiscal. Es que seguro que nos encontramos con
se hace se asusta y cuando se asusta pasan cosas. Y claro, pues todos sabemos que hay gente que tiene capacidad para hacer sacar dinero fuera de España, no sé, y a veces tú quieres que recaudar más y que recaudas menos, ¿no? Porque acabar con el fraude también sería una de las cuestiones pendientes. En paralelo, pero en la medida que tú tomas decisiones justas y razonables, que tú las aceptas, pues todas estas tentaciones se reducen. Bueno, Y hay que actualizar el sistema. pues esperaremos a que el presidente vaya explicando poco a poco en qué va a consistir esa revisión. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. No nos da tiempo